Bienvenidos a mi canal de YouTube. Por favor, regálenme un like y una suscripción para que pueda traerles más historias increíbles. Me enamoré del chico frío de la universidad, pero la vida nos separó. Hasta que lo vi como millonario en un bar. Nunca imaginé que el destino me pondría frente a Leonardo nuevamente. A pesar de que en ese entonces, durante la universidad, no compartimos muchas palabras, su presencia era algo que nunca olvidé. Leonardo era ese tipo de chico que parecía tenerlo todo: inteligencia, atractivo y una beca que lo ponía por encima de la mayoría de los estudiantes. Yo, en cambio, era simplemente Maya, la chica que pasaba desapercibida entre las sombras de su brillantez. En los primeros años nunca me prestó atención, y sinceramente tampoco yo a él. Era un chico frío, siempre tan serio, tan centrado en su futuro, como si nada pudiera distraerlo. Yo solía verlo desde lejos, observando su forma de caminar por los pasillos de la facultad, rodeado de admiración, de personas que querían estar cerca de él. Pero no había espacio para mí en ese mundo. Mi vida universitaria transcurría con normalidad, hasta que todo cambió de un día para otro. Mi familia, que siempre había sido estable, perdió absolutamente todo cuando mi padre sufrió una crisis financiera. Las deudas se acumularon rápidamente y, en cuestión de meses, vimos cómo nuestra situación económica se desplomaba. Estaba acostumbrada a tener lo necesario para vivir bien, a comer en restaurantes, tener ropa nueva. Todo eso desapareció. La última opción que me quedaba era conseguir trabajo, aunque no era lo que había planeado para mi vida. Terminé trabajando en un bar de karaoke. No es que me molestara cantar o servir tragos, pero había algo humillante en tener que ver las caras de las personas que solían verme en la universidad, ahora mirándome como si no fuera la misma Maya de antes. Era una mezcla de vergüenza y frustración que no podía evitar. Cada noche al cerrar, me preguntaba si alguna vez tendría la oportunidad de volver a ser la persona que fui. Pero la vida es impredecible, y no sabía que unas semanas después me cruzaría nuevamente con Leonardo, pero no sería el mismo. Recuerdo la primera vez que lo vi después de tanto tiempo. Fue en una noche lluviosa, como si el cielo supiera lo que iba a pasar. Él entró al bar con una chaqueta cara y un aire de seguridad que inmediatamente me hizo reconocerlo. Aunque no lo había visto en años, algo sobre él seguía siendo familiar. Parecía más adulto, más seguro de sí mismo, pero al mismo tiempo, su mirada, de esa misma mirada distante que tenía en la universidad, seguía siendo la misma. En ese momento, no supe qué hacer. ¿Debía saludarlo? ¿Pretender que no lo había visto? Pero algo dentro de mí me impulsó a acercarme. A lo largo de los años, mi orgullo nunca me permitió hacer el primer paso con él, pero esta vez era diferente. Era yo la que necesitaba el trabajo y él era solo un cliente más. Cuando nos cruzamos en el bar, su mirada se detuvo brevemente en mí. No fue una mirada de sorpresa, sino de reconocimiento. Maya, dijo suavemente. Su voz, tan familiar, me dejó sin palabras por un momento. Leonardo, respondí intentando ocultar la incomodidad que sentía. ¿Qué te trae por aquí? Trabajo, contestó con una sonrisa que no lograba ocultar del todo el cansancio que se asomaba en sus ojos. Pero, ¿qué haces tú aquí? No te imaginaba en un lugar como este. Las palabras me hicieron sentir una punzada en el pecho, pero ¿qué iba a decir? ¿Que la vida no me había dado muchas opciones? ¿Que mi familia había perdido todo? ¿Que yo no era la misma chica de antes? No podía. Opté por no hablar más de mi situación. Yo trabajo aquí, dije simplemente. Él asintió como si lo entendiera. No preguntó más. Después de esa breve conversación, no volvimos a cruzarnos esa noche. Sin embargo, las semanas siguientes, me encontré con Leonardo varias veces en el bar. Siempre parecía estar solo, como si nada en su vida estuviera yendo tan bien como su éxito profesional. A pesar de que seguía siendo un hombre reservado, algo en su actitud me decía que algo había cambiado en él. Pasaron los meses y mis sentimientos, que habían quedado enterrados durante años, comenzaron a resurgir. La idea de que Leonardo estuviera tan cerca pero al mismo tiempo tan distante me llenaba de una mezcla extraña de nostalgia y frustración. Quizás era el hecho de que, a pesar de lo que había sucedido entre nosotros, aún pensaba en él. Me dolía saber que él había seguido su camino, alcanzando el éxito, mientras yo me encontraba atrapada en la rutina de mi trabajo.
Era un recordatorio constante de que las cosas nunca habían funcionado entre nosotros, y ahora, parecía que nunca lo harían. Pero había algo más en la historia, algo que no había anticipado. Durante esos meses de encuentros casuales, comencé a notar algo en la forma en que Leonardo me miraba. A veces, cuando nos cruzábamos en el bar, había una chispa de algo que no podía identificar. Algo que me hacía dudar de que su indiferencia era solo eso, indiferencia. Quizás había algo más, algo que él no estaba dispuesto a mostrar. No sabía qué pensar. Cada vez que lo veía con una mujer distinta, no podía evitar sentir un pinchazo de celos. La realidad es que nunca le había dejado ir del todo, y aunque mi orgullo me lo impedía, quería saber si había alguna posibilidad de que nuestra historia tuviera un nuevo capítulo. Un día, sin previo aviso, todo cambió. Leonardo apareció en el bar, pero esta vez no estaba solo. Camila, una de las mujeres más populares de la universidad, caminaba a su lado. Ella siempre había sido el tipo de chica que parecía tenerlo todo, de esas que te hacían sentir invisible si te parabas cerca de ellas. Y ahora aquí estaba a su lado, sonriendo y acariciando su brazo como si fuera su mundo entero. Verlo con ella me hizo darme cuenta de algo que ya sabía, pero que no quería aceptar. Leonardo ya no era el chico tímido de la universidad, ya no era el chico que no había mostrado interés en mí. Ahora era un hombre exitoso con una vida propia, un mundo que no cabía en el mío. Y ahí estaba yo atrapada entre los recuerdos y la realidad. ¿Qué había hecho mal? ¿Cómo era que, a pesar de todo lo que había cambiado, mi corazón seguía aferrado a él? ¿Realmente había una oportunidad para nosotros o simplemente estaba atrapada en una fantasía? Me senté en la barra, observando cómo ellos reían juntos, y me di cuenta de que estaba perdiendo el control de lo que sentía. Mi vida, que había dado tantas vueltas, parecía estar de nuevo en un punto de inflexión, y yo no sabía si estaba lista para enfrentar lo que venía. La noche que Leonardo llegó con Camila fue un punto de inflexión, no solo en mi vida, sino en la forma en que comencé a ver las cosas. Esa mezcla extraña de celos y frustración seguía persiguiéndome como una sombra, pero algo dentro de mí también me empujaba a seguir adelante. Había pasado tanto tiempo desde la universidad, tanto tiempo desde que mi vida dio un giro tan brusco, que en ese momento me sentí perdida, casi como si hubiera olvidado quién era realmente. Leonardo y Camila se sentaron en una mesa cerca del escenario. De vez en cuando Camila lo miraba con esos ojos llenos de admiración, y yo, desde mi lugar en la barra, no podía evitar observarlos. Me dolía, sí, pero al mismo tiempo sentía que estaba observando algo que nunca iba a ser mío. Nunca podría competir con alguien como ella, perfecta, segura, con una vida estable y brillante, mientras que yo seguía atrapada en el pasado, trabajando en un bar, como si ese fuera mi destino. Pasaron varias semanas sin que Leonardo volviera al bar, y cada vez que escuchaba el sonido de la puerta abrirse, mi corazón daba un pequeño salto, solo para caer en la desilusión cuando veía que no era él. Pero una noche, mientras limpiaba una copa en la barra, sentí una presencia familiar cerca de mí. No era Camila esta vez. Era él. Leonardo. Me giré casi sin quererlo y ahí estaba, parado frente a mí, con esa mirada que ahora me resultaba tan difícil de leer. Había algo diferente en él, algo que no sabía explicar. Su postura era más relajada, pero sus ojos, esos ojos que antes solo me miraban de lejos, ahora parecían buscar algo en mí. Maya, dijo como si estuviera probando cómo sonaba mi nombre en sus labios después de tanto tiempo. ¿Leonardo? Respondí, aunque ya sabía que no había duda de quién era. Mis manos temblaban ligeramente, pero traté de disimularlo mientras limpiaba el vaso con un trapo. He estado pensando, comenzó, y su voz se entrecortó por un segundo, como si no estuviera seguro de cómo seguir. Quiero hablar contigo si tienes tiempo. Mi mente empezó a dar vueltas. ¿Qué quería decirme? ¿Por qué ahora? Camila estaba desapareciendo de la ecuación, y mis pensamientos se aceleraron, pero me obligué a mantener la calma. Claro. Dije sintiendo que mis palabras sonaban casi demasiado suaves, pero no podía evitarlo. Algo en él hacía que todas mis inseguridades resurgieran. Nos sentamos en una mesa cerca de la ventana, donde las luces de la ciudad parpadeaban en la distancia, como un reflejo de lo que había sido nuestra vida en la universidad, algo distante, casi irreal. Leonardo comenzó a hablar, pero no era el mismo Leonardo de antes. Había algo vulnerable en él, algo que no había visto en los años que lo conocí.
Camila y yo comenzó y me di cuenta de inmediato de que no había algo definitivo en su tono. No había entusiasmo ni seguridad. Al contrario, había un cansancio. ¿Acaso estaba buscando una salida de esa relación? Antes de que pudiera seguir, lo interrumpí, incapaz de aguantar más mi curiosidad. ¿Qué pasa con Camila? Pregunté, mi voz sonando más aguda de lo que había querido. Pero ya no podía ocultarlo. Algo en mí necesitaba saber la verdad. Leonardo no respondió inmediatamente. En cambio se quedó mirando sus manos, y pude ver cómo sus dedos se entrelazaban, como si estuviera buscando palabras, buscando la manera correcta de explicar lo inexplicable. No sé cómo explicarlo, dijo finalmente sin mirarme directamente a los ojos. Nuestra relación no es lo que parece. Yo me quedé en silencio, esperando que siguiera, pero no lo hacía. Sentí una presión en el pecho como si una parte de mí supiera lo que iba a decir, pero no estuviera lista para escuchar. Y sin embargo, algo me decía que debía escuchar. La verdad es que aunque con ella todo es fácil, hizo una pausa larga, y cuando levantó la mirada hacia mí, sus ojos mostraron una tristeza que no había visto antes. Yo nunca dejé de pensar en ti, Maya. Nunca dejé de sentir algo por ti, aunque no supe cómo decirlo en su momento. Siempre estuve enfocado en otras cosas, en mi futuro, en todo lo que estaba pasando con mi familia, pero no pude evitar pensar que si las cosas hubieran sido diferentes, tal vez nosotros dos, tal vez. Las palabras se quedaron en el aire entre nosotros, como si ambos temieran admitir lo que sentíamos. Yo, que siempre me había mostrado fuerte, que había ocultado mis propios sentimientos bajo una capa de indiferencia, me vi confrontada con la realidad. ¿Qué hacer con todo esto? ¿Qué hacer con esos sentimientos que nunca se habían ido, pero que yo había rechazado en su momento? La incomodidad entre nosotros se hizo palpable, y me sentí como si mi corazón estuviera dividido en 1000 pedazos, como si tuviera que elegir entre el pasado y el presente. No pude evitar reírme amargamente, no porque fuera gracioso, sino porque sentía que todo lo que había pasado entre nosotros había sido una gran ironía. Leonardo, ¿qué quieres de mí ahora? Le pregunté finalmente con la voz más baja de lo que me hubiera gustado. No quería que sonara a reproche, pero no podía evitar sentir que este reencuentro estaba sacando lo peor de mí. Leonardo se quedó en silencio por un momento, pero cuando habló su voz estaba más firme. Quiero que me escuches. Quiero que sepas que he cambiado, que no soy el mismo de antes. Y aunque las circunstancias sean diferentes ahora, aunque tú tengas tus propios miedos y yo tenga mis propias inseguridades, quiero saber si tú estarías dispuesta a darle una oportunidad a lo que siempre estuvo ahí, a lo que nunca desapareció entre nosotros. Mis pensamientos se arremolinaron en mi cabeza como una tormenta. ¿Cómo podía tomar una decisión sobre algo tan complejo? No solo las emociones estaban involucradas aquí, también estaba el miedo, el orgullo, las heridas que ambos habíamos acumulado con el tiempo. ¿Era posible que después de todo este tiempo, lo que alguna vez tuvimos pudiera ser revivido? ¿O tal vez todo esto era solo una ilusión, una fantasía construida por nuestras propias frustraciones con la vida? Leonardo, dije sintiendo como las palabras me salían de manera sincera, aunque algo dentro de mí me pedía que las detuviera. No sé si puedo hacer esto. He cambiado también y tengo miedo de que si volvemos a empezar, sea solo porque estamos aferrándonos a lo que fue, no a lo que realmente somos ahora. Una sombra cruzó su rostro, pero no se alejó. Se quedó allí, esperándome como si estuviera dispuesto a ser vulnerable de nuevo. En ese momento, algo en mí se quebró. Las inseguridades que había mantenido dentro durante años comenzaron a desmoronarse, y su presencia, la forma en que me miraba, me hizo recordar lo que alguna vez sentí por él. No podía negar que había algo entre nosotros, algo que nunca se había ido, aunque yo había tratado de ocultarlo. La lluvia golpeaba suavemente contra la ventana mientras los dos nos quedamos en silencio, como si estuviéramos esperando la respuesta del otro. Y fue ahí, en ese espacio cargado de tensiones y emociones no resueltas, cuando finalmente supe lo que tenía que hacer. No importaba cuánto me costara, no importaba lo que el futuro nos deparara. Lo que importaba era que estaba lista para enfrentar lo que había estado evitando todo este tiempo. Tal vez deberíamos intentar, Leonardo. Dije con un susurro más para mí misma que para él. Y en ese momento su rostro iluminado por la luz tenue de la lámpara, me mostró una sonrisa que nunca había visto antes,
llena de esperanza, de arrepentimiento, pero sobre todo, de la promesa de un futuro incierto, pero al menos juntos.